amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, la justicia de Dios. Vamos a hablar sobre las verdades acerca de la justicia. Busquemos Romanos capítulo 1, 17, pero lo vamos a leer desde el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Celestial, coloco delante de ti esta palabra, que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para entenderla y comprenderla y ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí en este pasaje de la Biblia, en Romanos 1, 16 y 17, nos habla claramente que el Evangelio es poder de Dios. Repitan conmigo, es poder de Dios el Evangelio. Y eso es lo que debemos entender. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando realmente lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, cuando entregamos nuestro corazón a Él, el Señor rompe en cada uno de nosotros esa naturaleza pecaminosa y coloca su nueva naturaleza en cada uno de nosotros. ¿Qué nos quiere decir? Que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, somos nuevas personas, pero en Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Y ya vivimos es por fe y no por vista, porque como lo dice aquí en este pasaje, mas el justo por la fe vivirá. Entonces ya nosotros empezamos a ver las cosas de una manera sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Entonces lo primero que vamos a entender, que la conciencia de justicia ya está en nosotros. Entonces lo primero es conciencia de justicia versus el pecado. Como nosotros ya en Cristo Jesús hemos sido justificados, tenemos que entender esa parte. Esa es la realidad de la nueva creación en nosotros. Ya hay esa conciencia de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, mucha gente dice, no, que hay con la conciencia de pecado. Pues que la conciencia de pecado nos aleja de Dios. Y la conciencia de justicia nos acerca a Dios. Es muy diferente. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Espíritu que ya mora dentro de nosotros nos trae conciencia, o nos trae convicción de pecado. No conciencia, sino convicción. Nos convence que algo está mal y tenemos que reparar este daño, tenemos que venir a Cristo Jesús y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque como hay una convicción, Él ya nos convence de pecado, no nos trae condenación, porque el pecado, Satanás, nos trae condenación, el Espíritu Santo nos trae convicción, nos convence que estamos mal, pero eso es para acercarnos cada vez más a Dios Padre. Entonces tenemos que entender esa parte. Y así como ya tenemos entendido esta parte, tenemos que empezar a alabar a Dios, a adorar a Dios. En Salmo capítulo 115 nos habla que aquella persona que forma un ídolo se vuelve igual a él. Así es con Dios. Cuando nosotros ya tenemos a Dios en nuestras vidas y empezamos a adorarlo y a exaltarlo, ya nos parecemos cada vez más a Él. Eso es la gran diferencia entre una parte y la otra. Vamos a buscar Lucas capítulo 1,
5 del 1 al 8. Y nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llegaron a aquellas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces veamos aquí que el enemigo nos mete condenación. Y aquí Pedro le dijo, Señor, apártate de mí. Al ver esa pesca milagrosa, al ver cómo Dios o Jesús le dijo a Pedro, boga mal adentro y tira la red a la derecha. Y consiguieron una gran cantidad de peces. Entonces, Pedro al ver esto, quedó impresionado. Yo creo que nunca en su vida había tenido una pesca tan grande como esa. Nunca. Pero cuando le dijo al Señor, pero en tu palabra echaré la red. Esa en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos mande tal cosa, hagámoslo. Seamos obedientes, que ahí detrás de eso hay una gran bendición. Tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Por qué? Porque como ya estamos en Cristo Jesús, ya hemos sido justificados, lavados con su sangre preciosa, ahora lo que nos espera es obedecer. Y Pedro obedeció y por eso le entró temor. Y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces, la conciencia de pecado, eso es lo que hace. Nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Pero cuando hay conciencia de justicia, nos acerca a Dios, que es muy diferente. Segundo, nos dice, ¿qué nos puede decir la Biblia acerca de la justicia? En Romanos, busquemos Romanos 5, 18 al 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Miren lo que nos está enseñando el Señor. Antes por el pecado estamos bajo condenación, pero por la justicia de un hombre que es justo, vino la justicia para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién desobedeció? Adán. Y a raíz de eso, de la desobediencia de Adán, fuimos constituidos pecadores. En Romanos nos habla, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna. Entonces, aquí podemos observar perfectamente estos versículos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces podemos observar ese pasaje de la Biblia. Jesús se hizo justo y a través de Cristo Jesús somos justificados. Cuando aceptamos ese regalo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal.
Si no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, pues estás en derrota, sus pecados no han sido perdonados, no has sido lavado con la sangre de Jesús. Por eso necesitas venir a Cristo Jesús, porque a través de Cristo Jesús somos nuevas personas, hay algo nuevo en nosotros, en nuestro ser, y el pecado no nos gobierna, no nos domina, ya podemos dominar el pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya somos esclavos de Cristo Jesús, somos ya sus siervos. Entonces, en esto nos está hablando que somos santos, hemos sido perdonados y justificados en ese versículo. También nos dice aquí en la Biblia, porque la Biblia es el espejo para nuestras vidas, es como cuando uno se ve en un espejo. Entonces la Biblia nos dice, ya tienes gozo en tu corazón. En Cristo Jesús ya está el gozo. Busquemos Juan capítulo 15. Al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas se habla para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una palabra, cuando venimos a Cristo Jesús, el gozo de Jesús ya está en nuestras vidas. Ya nos gozamos. Cuando llegan momentos difíciles, ese gozo no podemos dejar que se pierda de nosotros, porque el gozo de Dios que está en nosotros nos fortalece. Pero cuando dejamos de gozarnos, a pesar de las circunstancias, ahí perdemos. Ahí el enemigo se enseñorea de nosotros. Por eso necesitamos gozarnos a pesar de las circunstancias, a pesar por lo que estemos pasando. No podemos dejar que la tristeza o la amargura nos embargue nuestras vidas. Tenemos éxito en Cristo Jesús. Eso es otra gran verdad. Somos sabios. En Salmos 37:30 nos dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Ahora nosotros en Cristo Jesús ya hablamos las verdades de su palabra, porque somos justos, no por nuestras obras, eso lo expliqué la vez pasada, no por lo que somos buenas personas, porque somos buenos esposos, no, es porque Jesús ya mora en nosotros, hemos sido justificados por Cristo Jesús, hemos sido perdonados por su sangre preciosa, no por nosotros. Entonces podemos hablar justicia, porque la justicia de Dios está en nosotros. Dios mora en cada uno de nosotros. En Romanos 6:16 nos habla que somos victoriosos sobre el pecado. Busquemos Romanos 6:16. Nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Antes éramos, como lo expliqué, esclavos del pecado. Pero en el momento de haber aceptado la verdad, que es en Cristo Jesús, ya somos obedientes para justicia. El 17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En el momento de haber obedecido lo que nos predicaron de Jesús, cuando lo aceptamos y obedecimos de corazón, ya hemos sido, en el 18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados. En una palabra, nosotros ya somos victoriosos sobre el pecado. El pecado ya no nos gobierna. Ya podemos deshacer el pecado en nuestras vidas.
Recordemos en 2 Corintios 5:17 que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O una palabra, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decirnos con este versículo? Que hay una nueva creación en nosotros. Hay una nueva naturaleza en nosotros. El ADN de Dios ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ya el pecado no nos puede gobernar. La carne ya no nos puede gobernar. Ahora tenemos que permitir que el Espíritu que está entre nosotros tome control de esta nueva naturaleza que está en nosotros. Ya podemos caminar en victoria sobre el pecado, sobre la tentación. ¿Que va a llegar la tentación? Sí, claro, siempre va a llegar. Pero como estamos en Cristo Jesús, como somos personas juiciosas, que somos personas buscadores de la presencia de Dios, entonces estamos fortalecidos en Dios. Entonces cuando llegue el pecado, vamos a vencer esa tentación. Y eso es lo que el Señor desea, que venzamos, porque ya nos hizo vencedores a través de su sangre preciosa. Jesús venció la muerte. Él venció en la cruz del Calvario, venció el pecado. Y esa victoria nos la entregó a cada uno de nosotros, a los que creemos en Cristo Jesús. Si no le has entregado la vida a Cristo Jesús, te sugiero que se la entregue. Y vas a pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Si tomamos esa decisión, vas a ver ese cambio extraordinario en su vida. Y el pecado no te va a gobernar, la droga no te va a gobernar, el alcohol no te va a dominar, porque hay una nueva naturaleza en tu ser. Quiero que repitas conmigo esta oración. Diga, Padre Celestial, reconozco que he sido pecador y reconozco que tú levantaste a Cristo entre los muertos. Perdóname, Señor, y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal y abro mi corazón para que Él gobierne mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración tan sencilla, ya pasaste de muerte a vida. Ya eres un hijo de Dios. Ya eres más que vencedor. Ya el gozo de Dios ya está en tu corazón. Ya puedes dominar el pecado. Ya puedes dominar toda tentación que venga a tu vida. Ese es el poder del Evangelio. Esas son las verdades acerca de la justicia de Dios. Somos justificados. Eres justo. Ya, si antes eras una persona injusta, ahora eres una persona justa en Cristo Jesús. Ahora permanezca en Cristo Jesús. ¿Cómo permaneces? Leyendo las Escrituras, caminando con Él, hablando con Él todo el tiempo, haciéndose amigo del Espíritu Santo. Esto es un proceso hasta que aprenda a escuchar su voz. Tienes el favor de Dios. En el momento de haber aceptado a Jesús, ya tienes el favor de Dios. Somos favorecidos. El Señor siempre va a estar con nosotros. Busquemos Salmos capítulo 35. 35 nos dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tremendo lo que nos dice ahí. Su favor durará toda la vida cuando venimos a Cristo Jesús. Entonces, te sugiero que camines con el Señor, que te alimentes de la palabra, porque eso es vida para tus huesos, para tu alma, para tu ser en general. Eres un hijo amado de Dios. Busquemos Salmo 146, 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos.
Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. El Señor nos levanta. Ya somos sus hijos amados. Ya el Señor está con nosotros. Ya pasaste en Juan capítulo 1, 12. Nos habla que dice que si crees en el Señor, ya la potestad de Dios está en nosotros. Busquemos Juan capítulo 1, 1, 12. Y nos dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú ya es un hijo de Dios, y eres un amado de Dios. Por el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, ya pasaste de ser enemigo de Dios a pasaste de ser hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. Ya eres engendrado, no hay sangre ni voluntad de carne, sino la voluntad de varón, sino de Dios. Ya hemos sido engendrados de Dios mismo. El Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros. Dios siempre te va a escuchar. Como somos sus hijos, Él nos va a escuchar. Si yo estoy en mi oficina, si estoy en el consultorio y llega un hijo y me necesita, ¿qué hago yo? Pues atenderlo. Me necesita. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Ya somos sus hijos, el Señor va a estar muy atento a sus hijos. Un padre responsable está atento a sus hijos. Si un padre natural es así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros? Él va a estar muy atento con cada uno de nosotros de lo que le pidamos. Él quiere vernos prosperados, Él quiere vernos llenos de salud, gozosos, que nuestra actitud sea diferente, una buena actitud siempre, porque Él siempre nos va a escuchar, siempre. Ya pasamos a ser personas generosas, porque las bendiciones de Dios ya están en nosotros. En Efesios capítulo 1:3, busquemos Efesios 1:3. Eso ya lo he leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo somos bendecidos. Las bendiciones espirituales ya son nuestras. Recordemos de Esaú y Jacob. Y Jacob. Isaac tuvo estos dos hijos, pero Esaú despreció la primogenitura. Al despreciar la primogenitura, después Jacob tomó la bendición que le correspondía a Esaú. Se disfrazó de Esaú. Recordemos ese pasaje. Este hombre, el padre de Jacob, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con Jacob? Con Esaú le dijo, vaya y busque y case algo y me trae ese guisado. Y este hombre, Esaú, fue por la casa. Dijo, porque cuando venga te voy a bendecir. Y resulta que cuando la mamá escuchó esto, le dijo a Jacob, dijo, vístate como tu hermano y voy a hacer un guisado para que tu padre te bendiga. ¿Y qué pasó con esa parte? Jacob tomó el lugar de Esaú y su padre lo bendijo a él. ¿Por qué? Porque porque Esaú despreció primeramente la primogenitura. Por eso perdió todo.
perdió sus derechos. Pero nosotros en Cristo Jesús, el Señor nos entregó todas esas bendiciones. Antes era una bendición, ahora nosotros y era solo para el primogénito. Pero nosotros en Cristo Jesús, ya todas las bendiciones nos pertenecen. Y ellos buscan esa bendición espiritual. Pero nosotros ya somos bendecidos espiritualmente. Esa es la gran diferencia entre la vida, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por gracia sois salvos, la gracia de Dios está en cada uno de nosotros, por eso somos benditos de Jehová. Por eso ya las bendiciones que eran de Abraham ya nos corresponden. Y por eso debemos ser personas generosas, porque somos bendecidos. En Hebreos 10, 19 y 22 nos dice que Él purificó nuestras conciencias del pecado. Busquemos Hebreos capítulo 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestros corazones fueron purificados de mala conciencia. Tenemos que entender eso. Ya nosotros en Cristo Jesús, el Señor purificó nuestros corazones de todo pecado. Ya somos puros. El enemigo es experto en traernos siempre el pecado de lo que hicimos anteriormente. Pero recuerden, en Cristo Jesús, el Señor rompió todo pecado. El Señor se llevó eso en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús ya no hay pecado en nuestras vidas. Salvo que si pecas después de haber sido lavado con la sangre de Jesús, tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero antes de Cristo Jesús estábamos llenos de pecado. Éramos inmundos delante de Dios. La ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. Pero en el momento de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nuestras conciencias quedaron limpias. Como les expliqué al comienzo, Satanás nos trae conciencia de pecado, pero nosotros ya tenemos una conciencia de justicia, porque el Espíritu que ya mora entre nosotros nos convence de pecado. Nos dice, lo que hiciste estuvo mal. Y eso nos lleva a Cristo Jesús para pedir perdón, y Él nos limpia todo el tiempo. Recordemos en Juan capítulo 2:1 nos dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos ante nuestro Padre, a Jesús el justo. Él siempre nos está limpiando, perdonando cuando venimos a Él. Y tercero, nuestra posición ha sido completamente restaurada, aunque lo he estado hablando todo el tiempo. Ya somos hijos de Dios. Antes Adán perdió esa posición. En el momento de pecar, el Señor lo sacó del paraíso. Lo sacó del huerto del Edén. Lo sacó, eso lo dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado, porque dijo, no quiero que coma del árbol de la vida. Y el Señor sacó a Adán. Al sacar a Adán, nos sacó a todos nosotros. Pero en Cristo Jesús, el Señor restauró esa posición. Es como decir, nosotros ya estamos en el huerto del Edén. En ese momento ya todos los privilegios que Adán había perdido ya están en nosotros. Ya todo ha sido restaurado para favor nuestro. Busquemos Efesios
1:5. Nos habla: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en su amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El Señor, ya somos aceptados, ya somos amados de nuestro Padre Celestial. Entonces, todo lo que Adán lo perdió, el Señor lo entregó a cada uno de nosotros, a los que venimos en Cristo Jesús. Entonces, para terminar, Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés fue llamado siervo de Dios. Y a nosotros nos llama hijos de Dios. Busquemos 1 Juan capítulo 3. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tremendo. Aquí ya somos hijos. Y como somos hijos, tenemos todas las promesas de Dios. Un hijo tiene herencia. Mis hijos, ellos tienen una herencia conmigo. Ellos son herederos de todo lo que yo he, porque les pertenece. Porque son mis hijos legítimos. Nosotros en Cristo Jesús ya somos hijos legítimos de nuestro Padre Celestial. Y por eso nos corresponde todas las promesas, todo lo que dice aquí en la Biblia, ya nos pertenece a nosotros. Pero el enemigo, él quiere traernos a colación nuestro pasado. No permita que tu pasado no alcance las bendiciones que Dios tiene para tus vidas. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, que seas tú abriendo cada vez más los ojos del entendimiento de cada persona que escuchó este mensaje. Que entiendan, Señor, que ya somos tus hijos amados. Que tú, Señor, restauraste esa posición que antes estábamos en el pecado. Pero a través de tu Hijo Jesús hemos sido restaurados a una nueva vida. Hemos sido justificados, hemos sido lavados con la sangre de Jesús, hemos sido perdonados de toda maldad, Señor. Nuestras conciencias han sido purificadas, Señor. Nuestro pecado ha sido completamente purificado, mi Señor. Que entendamos, Dios eterno, que tú estás con nosotros, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú nos escuchas en todo momento, mi Dios, a través de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.